ir dejando y las iremos recuperando y resolviendo todas las dudas que tengáis sobre el tema de la vitrificación de ovocitos. Alguna gente también lo conoce como la preservación de fertilidad. Y vamos a esperar eso, que Ana se conecte. Pero bueno, que si queréis empezar ya pues a hablar de dar vuestra opinión, compartir vuestra experiencia, si lo habéis hecho, cómo os asesoraron en consulta. Es un tema que, bueno, que a veces como ginecólogos y ginecólogas es importante sacar. Vale, ver solicitud. Y ya tenemos a Ana por aquí. Hola, Laia, ¿qué Hola tal? Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, ya con mis hijas dormidas y preparadas para el directo. Bueno, los míos no, pero espero que se porten bien. Bueno, como justo estaba comentando, Ana, tú eres, bueno, estudiamos juntas en el clínico, Sí, en el Hospital Clínic de Barcelona. Tú estás especializada, aparte de ser pues, especialista en ginecología y obstetricia, especializada en fertilidad y reproducción humana por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Es sí, así? sí, sí, hice Y el máster. trabajas a día de hoy de forma exclusiva en Institut Marqués. Sí, bueno, aún mantengo mi consulta, un poco de gine general para no perder la gine de vista, pero sí, sí, en Institut Marqués 40 horas a la semana. Bueno, junio es el mes dedicado a la fertilidad, ¿no? Y a dar a visibilizar temas que son pues un poco dolorosos, como es este de la subfertilidad, la infertilidad humana, y pensamos que, bueno, me propusiste hacer este directo sobre un tema que decía que a veces puede ser conflictivo, sacarlo de forma proactiva en consulta, que es como el pensamiento de deseo de maternidad en un futuro y la posibilidad de la preservación de ovocitos a veces por motivos sociales y otros porque realmente es necesario, ¿no? Por motivos médicos. Sí, al final es lo que dices, ¿eh? Puede ser un tema delicado. En la consulta de gine general a veces abordarlo, porque, bueno, puede dar la sensación, ¿no? Que estás preguntando cosas que igual no vienen a cuento, pero bueno, al final es verdad que hay una gran parte de las mujeres que no tienen esa información de cara a la fertilidad, a la importancia de la edad y al final compartir la información, ¿no? Y hacer un poco la labor divulgativa que hacemos, yo creo que no deja de ser importante porque al final es tener esa información y cuando tú la tienes puedes gestionar y decir, bueno, si es una opción que es válida para mí o no la contemplo, ¿no? Pero al final tener esa información es verdad que puede causar en algún momento igual ansiedad o estrés o preocupación, pero bueno, ahí está el tema de explicarlo bien, ¿no? Dar la información de una manera veraz, de una manera con tranquilidad, con confianza, para que tú puedas recibir esa información de qué es la fertilidad, ¿no? Qué es la reserva ovárica, qué impacto tiene la edad, que es un poco motivo por el cual hacemos el directo, ¿no? Hoy. Total. Bueno, yo es que cuando me estaba formando tampoco recuerdo que viera a mis, bueno, adjuntos, ¿no? Al final que aprendes de ellos, esta proactividad de incluso muchas veces relacionar las características del ciclo menstrual, cómo de bueno es ese ciclo, con la posibilidad de que haya un impacto en la calidad ovocitaria o en la reserva ovárica de esta mujer, ¿no? Y yo, por ejemplo, es algo que sí que hago en consulta. Siempre que veo un espacio adecuado, porque es eso que es. Supongo que hay tanto tabú alrededor de no presionar por la maternidad, porque la maternidad a día de hoy es un tema complejo, porque la mujer sufre pues muchas presiones sociales, en una carrera laboral pues que se está desarrollando, entonces parece que te lo imponga esto de ser madre y no es así. Es al final lo que tú dices, no saber que la reserva ovárica te va a disminuir a partir de los 35 años y con eso la calidad ovocitaria, pero es que a veces la calidad ovocitaria puede estar o sea, se puede ver impactada antes de esta edad crítica de los 35 años, ¿no? Y tener un buen conocimiento de tu ciclo menstrual, salud menstrual, también te está dando mucha información sobre tu capacidad, no sé, o tu posibilidad reproductiva futura, creo yo, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, que todas estas informaciones son importantes, ¿no? Cuánto dura un ciclo, tengo pérdidas antes de que me venga la regla, ¿no? Empiezo a manchar, cómo me siento, ¿no? Eso son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero al final, el tema de la preservación ovocitaria, al final, cuando tú estás en consulta, pues
hay muchas chicas que ya lo preguntan, ¿eh? Cada vez más por ellas mismas. ¿Me puedes mirar la reserva? ¿Me puedes mirar Mm, cuántos folículos ves? Y al final hay que recordar la importancia de la edad, ¿no? Porque tú puedes tener mm, muchos y tener 40, 42 años y al final el rendimiento de esos folículos no es el mismo que si tienes 25 y hay menos. claro, O sea, la edad, totalmente. de todas las cosas que existen, la edad es la que más peso tiene. Entonces, claro, la recomendación médica debe ser, pues, ser mamá cuanto antes, ¿no? Eso es lo ideal en un mundo ideal, ¿no? Pero, ¿qué Sí, pero pasa? Que al no, final, no, la realidad de nuestras mujeres es que no pueden ser, la claro, mayoría, ser a madres a la nivel, edad fisiológica. claro, lo ideal sería ser mamá entre los 20 y 30 años desde el punto de vista biológico, fisiológico. Luego está toda la realidad socioeconómica, que cada una hace lo que puede y cuando quiere, ¿no? Y esta opción es una opción que se tiene que contemplar, ¿no? Pues, ¿esta opción es válida para mí? Pues sí, ¿y en qué consiste, no? Un poco como... ¿Y hay una edad óptima para la preservación de ovocitos? O sea, si una mujer de 37 años te viene a la consulta con esta idea, ¿cuál debería ser nuestro consejo de verdad? O sea, A ver, con 37 años el consejo médico de verdad ya casi sería intentar buscar embarazo lo antes posible, mm, porque no hay ninguna técnica de reproducción que tenga una tasa de éxito de 100%, ¿no? Y al final hay que explicar las cosas de manera transparente y honesta. Pero si por lo que sea, pues yo qué sé, yo veo muchas pacientes, ¿no? Que ha habido una separación, un cambio laboral y no es el momento. No es lo ideal con 37 años, pero se puede valorar caso por caso. Se puede valorar la reserva, hay muchos, hay pocos, mm, cuántos ciclos puede hacer, se pueden hacer a veces varios ciclos para acumular óvulos, porque claro, a mayor edad, más riesgo de que esos óvulos tengan anomalías cromosómicas. Entonces hay que mm, prever que igual habrá un porcentaje de ellos que estarán enfermos, entre comillas, y no serán aptos luego para dar un embrión que sea viable, ¿no? Con un embarazo. Entonces todo eso hay que preparar como una estrategia, ¿no? También hay que hablar mucho con la paciente y ver un poco cuál es su deseo de familia, ¿no? Pues a mí me haría ilusión tener uno, dos, tres, porque no es lo mismo, ¿no? Y esa información es una información que se puede discutir, ¿no? Y que se puede prever sabiendo que no es una garantía 100%. Congelar óvulos mm, es como tú estás congelando la posibilidad de intentar tener un bebé con tus ovocitos. mm. Y Sí, cuanto porque esto más, también se confunde, ¿eh? Es decir, claro, yo creo que hay muchas personas que se piensan que por el hecho de tener esta congelación de estos ovocitos preservados, ya les asegura la maternidad. Y y creo que no. es importante transmitir esta idea de que no es así. Claro, puedes alcanzar un porcentaje muy alto, de igual al 70-80% de tasa de éxito, pero siempre es un porcentaje, no es una seguridad 100%. El tema que la edad ideal sería lo que decíamos, ¿no? Pues antes de los 35. Ideal, Mm, ideal entre los 20 y los 30. ¿Por qué? Porque tendrás más óvulos y probablemente de mejor calidad. Y que lo ideal es que tú los congeles y no los tengas que usar nunca, porque tú los mm, congelas como de backup, pero luego tienes tus mm. embarazos de manera natural y los usas si los necesitas. Y bueno, ¿en qué consiste el procedimiento desde vale, una mujer decide voy a vitrificar ovocitos? O sea, ¿a qué pruebas y protocolos de tratamiento, o sea, se tiene que someter? Pues normalmente hacemos la primera visita y lo que miramos es normalmente una analítica, que sería un hemograma, bueno, para ver un poco cómo está, que no haya anemia, que no haya ninguna patología. Luego miramos un poco la reserva ovárica con una ecografía y solemos pedir una citología por seguridad, ¿no? Porque, bueno, en quirófano con la punción, pues para mayor seguridad. Esos serían los exámenes mínimos para hacer el tratamiento. ¿Vale? Y luego el tratamiento dura lo que dura el ciclo, o sea, la mitad del ciclo, ¿vale? Porque lo que Mm, hacemos es, tú cuando tienes tu ciclo menstrual normal, lo que hace el cerebro es hacer un poquito de una hormona que se llama FSH, que es la hormona estimulante del folículo, que para quien no lo sepa, el folículo es como una bolsita de líquido que dentro está el óvulo. Y eso empieza a crecer al inicio del ciclo y a medida que crece, el óvulo de dentro va madurando. Y normalmente cada mes, pues las mujeres más o menos, pues hacemos un folículo dominante, que es el que va a crecer y es el que va a hacer la ovulación. Cuando hacemos y los otros, los demás que había chiquitines al principio, pues se hacen más pequeñitos, se atresian y se mueren. Y con la vitrificación lo que hacemos es externamente, mediante pinchazos, inyecciones subcutáneas, damos FSH, que es este tipo de hormona o otro tipo de hormona, pero sobre todo FSH, para que haya FSH para todos estos folículos que dentro contienen un óvulo.
Y entonces, como hay alimento, por decirlo de una manera, para todos los folículos, todos van a crecer a la vez, todos los que se iban a morir, entre comillas, y los salvamos y el día de la punción los recogemos y los congelamos. Y es un procedimiento que dura unos 10-12 días de inyecciones. Y ya está. Es un tratamiento en principio bien tolerado o tiene efectos secundarios. Los efectos secundarios que tienen no es tanto por la medicación, que es una hormona propia del cuerpo, sino por el efecto de tener mucho estrógeno en tu cuerpo durante el tratamiento. Porque cada folículo hace mucho estrógeno y el estrógeno es una hormona como la del embarazo, que lo que hace es que tienes esa sensación de retener líquido, de estar un poco hinchada. El ovario, claro, en lugar de tener un folículo, tiene muchos grandes, entonces aumenta un poco de tamaño y puedes sentirte hinchada, puedes notar una molestia, porque al final el ovario pasa a hacer de la reserva de cuántos folículos hay. No es lo mismo alimentar a 3 que alimentar a 30, por decirlo de una manera. Y luego también tenemos en cuenta el peso de la paciente, porque bueno, como el antibiótico, pues hay que dosificarlo, ¿no? Y con todo eso hacemos un tratamiento bastante personalizado, sabiendo que cuando tú haces una vitrificación ovocitaria, como no hay una transferencia inmediatamente después y no hay un embarazo inmediatamente después, el riesgo de hiperestimulación es prácticamente nulo, porque utilizas unas medicaciones que evitan ese riesgo para desencadenar la ovulación y esto lo confiere que sea un tratamiento muy seguro y que por eso se hace tanto, ¿no? Perfecto. Había una pregunta por aquí, Ana, si te parece, la voy a recuperar y luego seguimos que tengo varias preguntas para hacerte. Muy bien. Vale, hola, habéis comentado el tema de sangrado entre reglas. ¿Puedes explicar un poquito más qué significa? No he llegado a oírlo. Bueno, no lo hemos explicado, pero lo podemos explicar. Al Sí, final, sangrar entre reglas, bueno, Ana, cuéntalo. bueno, si quieres contarlo tú, ¿no? Que eso es más de No, no, gine. no. No, pero a veces hay unas pacientes que pueden tener un déficit de progesterona y en la fase lútea, que es como la segunda parte antes de que venga la regla, se empieza a descamar el endometrio, ¿no? Que sería esas gotitas de sangre que a veces pueden ser más marrones o poquita cantidad justo antes de que venga la regla de verdad, por decirlo de una manera. Y eso es una información que también puede ser importante, ¿no? Porque a veces que puede querer decir, a veces en ocasiones, que el folículo no es capaz de mantener todo el ciclo porque hay algún déficit hormonal o alimenticio de algún punto de vista. Entonces, todas las informaciones para nosotros, cuando lo vemos desde un punto de vista integral, son informaciones relevantes. Exacto. Básicamente eso. Y pacientes que ven consulta, bueno, luego te haré esta pregunta. ¿Causas médicas por las cuales sería recomendable hacer una preservación de vitrificar ovocitos? Sobre todo, las causas médicas principales es antes de una cirugía de algún quiste de ovario, no, que haya que valorar que sea factible hacerlo, pero se puede recomendar hacer una preservación de óvulos. ¿Cualquier quiste? Claro, depende del quiste, ¿no? Si es un quiste de riesgo maligno, pues hay que valorar. No, pero por No. ejemplo, en endometriosis lo En tenemos claro, endometriosis pero un es, teratoma de 7 centímetros. claro, sí, puedes valer la pena también, porque al final cuando tú haces una cirugía corres siempre un riesgo de lesionar el ovario, por mucho cuidado que tengas. Entonces, todo lo que sea conseguir óvulos antes de la cirugía, sin poner en riesgo la vida de la paciente, ¿no? Porque claro, si hay células malignas, ahí ya no puedes Ya. entrar en eso. Pero en endometriosis, súper importante al menos informarlo. Puedes preservar la fertilidad o puedes intentar congelar óvulos. Siempre se pueden hacer varios ciclos. O sea, si por ejemplo hay un ovario que está inaccesible porque puede haber un endometrioma, se pueden hacer varios ciclos acumulando ovocitos del otro ovario. A veces congelamos óvulos, que es una indicación médica en preservaciones oncológicas cuando hay una neoplasia de mama, un cáncer de mama. Eso es una información que hay que pensar desde el punto de vista de cuando se hace el diagnóstico de compartirlo con la paciente para que no pierdan esa oportunidad, porque nunca sabes Total. el tratamiento oncológico, ya sea quimioterapia, radioterapia, cómo puede afectar a esos ovarios en un futuro, ¿no? Entonces, estaríamos un poco entre las dos vertientes, ¿no? Que sería la preservación de tipo médico, que eso siempre el profesional que hace el diagnóstico de la patología, pues es importante que lo aconseje o que tenerlo en mente, o la preservación de tipo social, que se dice que es ya por motivos más personales para intentar guardar esa posibilidad de intentar tener un bebé más adelante con nuestros óvulos. Y volviendo al tipo médico, por ejemplo, enfermedades, tipo enfermedades autoinmunes o enfermedades, por ejemplo, si tú sospechas, ya estás viendo a esta chica
trastornos hormonales en general. Dolores de regla, sangrados abundantes, que se plantea la preservación de ovocitos, me pregunta si tiene sentido hacer un abordaje como para mejorar calidad ovocitaria, aunque sea joven, antes de la preservación como tal, o sea, se meten directamente. Claro, yo, Hombre, desde mi punto de vista, me sale decir que esperemos 3 meses, hagamos un claro, abordaje de antioxidantes, de normalizar pues ese niveles de vitamina D, todo lo totalmente que resistencia a digamos, la insulina. todo O sea, esto. al final la resistencia a la insulina tiene mucho impacto en la calidad ovocitaria, ¿no? Porque está Mm, todo, la LH y la testosterona, ¿no? Está todo muy relacionado con la maduración folicular y con la maduración de óvulos. Entonces, si eres joven, no tienes prisa, entre comillas, ¿no? Otra cosa es que dices, mira, es que me voy la semana que viene de Australia y lo tengo que hacer. Ya, ¿no? Pero si eres joven no tienes esa presión de la edad de decirlo, corre, corre. Entonces sí que vale la pena optimizar, ¿no? El tratamiento para intentar, pues, normalizar los valores. ¿Sabes? O sea, si hay que, a veces no puedes tratar nada, pero sí que puedes normalizar valores que están más arriba o más abajo de mm, vitamina D, de tiroides, de glucemia, pues todo es de resistencia a la insulina, todo eso se puede optimizar. Luego depende también de la paciente, ¿no? Dices que yo lo tengo mm, que hacer en agosto porque luego trabajo y no puedo hacerlo. Entonces, no, no, bueno, claro. es un poco caso por caso, o sea, opciones siempre hay, Que pero me da bueno. pena, que sea así la realidad de muchas mujeres, que no tengan ni ese espacio de tiempo para poder eh, pues eh, hacer un proceso así, que se toma un tiempo de decisión y todo con tiempo, ¿no? Es, Pero es un proceso que si lo vives con conocimiento y con tranquilidad, se vive mucho mejor que desde el miedo, desde la incertidumbre, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la primera visita, ¿no? Que hagas, pues, no sé si desde ginecología general te lo comentan, luego que hagas una visita en un centro de reproducción, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Marqués, pues tenemos una hora para hacer la visita, lo explicamos bien en qué consiste, pues, los efectos secundarios del tratamiento, de la cirugía, el post, ¿no? Porque luego también hay la segunda parte, ¿no? ¿Para qué hemos congelado esos óvulos? ¿Qué pasa si los usamos? ¿Cuándo los queremos usar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuándo será? ¿Qué límites hay, no? Hay que ¿ya hay mantenerlos. límites? ¿Hay una caducidad para estos óvulos? En principio, biológicas no caducan, por decirlo de una manera. O sea, si están bien congelados a una edad correcta, la tasa de supervivencia de los ovocitos es muy alta. Nosotros rondamos una tasa alrededor del 95%, 98%. Entonces tenemos muy buenas tasas de éxito de supervivencia de los óvulos. Es verdad que esa tasa va disminuyendo conforme avanza la edad y a veces hay cosas intrínsecas de tipo molecular o de tipo ovocitario de la calidad que hace que sobrevivan peor, por decirlo de una manera. Son cosas que no se pueden saber hasta que haces la punción. O sea, el Vale. óvulo es microscópico. O sea, yo puedo ver muchos folículos, pero hasta que no hago la punción con el biólogo al lado y me va diciendo uno, dos, tres, ta, 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 y al cabo de unas horas me dice son maduros o no son maduros, no sé el resultado final de ese tratamiento, ¿no? Y a partir de ahí siempre es importante hacer una valoración post punción o post tratamiento para poder decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Vale la pena que hagamos otro para acumular un poquito más, por si acaso? Nos ha ido súper bien la primera y ya está, o lo he vivido súper bien y quiero repetir, o lo he vivido súper mal, no quiero saber nada más, ¿no? Al final eso es muy personal y es una visita que yo creo que también es importante por punción. ¿Y de qué puede depender que estos óvulos sean maduros o no? Bueno, ¿Hay algo que normalmente, la mujer pueda hacer? a ver, lo que puede hacer la mujer por su lado es venir a los controles cuando toca y como toca y hacer el tratamiento de manera adecuada, ¿no? Pero sobre todo eso está estudiado, que se ha determinado que hay un tamaño del folículo, que por eso hacemos como los controles cada 2 días para ver cómo crece ese folículo, en cuando tienes más posibilidad de encontrar un óvulo maduro, que sería con los folículos entre 14 y 24 milímetros, ya sabemos que puede haber un óvulo maduro. Entonces, intentamos programar esa cirugía para coger los óvulos, que es la punción ovárica, cuando la mayor parte de esos folículos tienen el tamaño adecuado y nosotros y la literatura y los estudios médicos que existen nos dicen que tenemos más posibilidades de éxito de encontrar los óvulos maduros, que al final son los que nos van a servir para el futuro. Vale. Y a veces nos dicen, es que me han cancelado El ciclo. el ciclo. ¿Qué quiere decir eso? A veces se puede cancelar por varios motivos. El más frecuente, por ejemplo, es tengo una super reserva ovárica y no sé por qué, solo me han crecido tres. Ya tú esperabas mejor, ¿no? Entonces,
objetivo es conseguir cuantos más mejor con una punción. Diagnóstico de cáncer de mama, que ya se dan unos tratamientos que hacen que los niveles hormonales no suban tanto, por decirlo de una manera, que es un tratamiento eh, que es específico para esos casos. Entonces O hace sea que que lo... cuando tendría que haber como el pico de estrógenos no es mayor que si tuviera una ovulación espontánea, Exacto, se ¿no? mantiene y bueno, se ha visto que es una técnica muy segura. O sea, al final Mm, estás 10 días solo con hormonas y a mini dosis, pero sí que te permite conservar esos folículos y esos óvulos para un futuro. Normalmente, cuando hay un diagnóstico de cáncer, no se espera la siguiente regla, se hace un random start y se empieza lo antes posible para perder el mínimo tiempo posible. Y eso son técnicas que están muy estudiadas ya, que hace mucho tiempo que lo hacemos, que están, y bueno, que es muy importante trabajar lo que dices tú, ¿no? Claro, si eres ginecóloga ya estás más sensibilizado, pero siempre trabajar la unidad de oncología con la de ginecología para no perder esa oportunidad, mm, por falta de información, básicamente. totalmente. Y aquí en España siempre preservamos ovocitos, porque yo cuando estuve rotando en Suiza, que justamente allí a las pacientes oncológicas podían preservar, pero embriones. No Aquí podían se puede preservar preservar las ovocitos. dos cosas. Aquí en España, ¿cómo está esta situación? ¿Y Puedes cuándo preservar escoges lo que una cosa quieras. u otra? Bueno, es un poco a decisión de la paciente. O sea, normalmente si no tienes pareja, sueles preservar óvulos. Si tienes pareja y estás muy seguro que la vas a tener siempre, puedes preservar embriones. Porque claro, si haces, preservas embriones y luego por lo que sea te separas, ya no se pueden usar esos embriones en España. Claro. Claro, eso Entonces, es bueno, también yo lo que pensaba cuando estaba en Ginebra, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Un proceso oncológico, ¿cuántas mujeres, o sea, cuántas parejas se rompen? Porque es muy duro, ¿no? Y esa mujer, esa posibilidad de maternidad, se pierde si se rompe esa pareja. claro, al final es un poco, es como en todo en la vida, o asumes el riesgo de una cosa o asumes el riesgo de otra. Entonces, asumes el riesgo de congelar embriones, de que vaya bien o mal la pareja, que no se sabe. Igual tienes un poquito mejor de tasa de supervivencia de los embriones, porque al final un embrión en estadio blastocisto son 200 células. Es un embrión que es más Claro. sólido, es más resistente. Y un óvulo es una sola célula. Entonces, pero bueno, igualmente las tasas son más allá del 90% en los dos casos. Igual es 95 versus 98 y pico. Entonces, las dos técnicas son muy válidas de preservación, ya sea de óvulos, ya sea de embriones. Claro, normalmente cuando preservas embriones es que ya tienes como un proyecto de maternidad ya más reciente, o sea, más cercano. Vale, el único motivo es ese. No tiene nada que ver, pues que tal vez haya una baja, no sé, ¿eh? Una baja reserva o sean edades pues ya más avanzadas en el momento que se hace la preservación de ovocitos. No, bueno, en edades más avanzadas es lo que te digo, si tú ya tienes el proyecto de maternidad, de decir, ostras, iba a ser mamá ya y me ha pasado esto, pues igual puedes preservarlo, pero ya te digo, es asumiendo ese riesgo que puede pasar que no. Mira, otra pregunta, Ana. La congelación no afecta a la menopausia futura, ¿correcto? Correcto, o sea, no afecta a la menopausia futura porque no estamos cogiendo reserva del ovario, sino que estamos salvando folículos que se van a morir Nada, en ese de ciclo. forma natural. Se van a morir y a atresear de forma natural y van a desaparecer y lo que les damos es medicación, que es su alimento, para que crezcan todos a la vez al principio del ciclo. O sea que no, no afecta para nada en tener la menopausia antes o después, hay tranquilidad. Muy bien. No sé si, a ver si hay más preguntas. Creo que hemos tocado muchos temas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, sobre todo yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Que es pensar en tener esa información vale, o sea, aquí en España la edad media de la primera FIP son 40 años en Cataluña y la tasa de éxito con 40 años es bajita. Entonces, eso es por falta de información, ¿no? Porque mucha gente tiende a confundir tener la regla cada mes con ser fértil y la regla igual la Sí. tienes hasta los 50 y pico años y a los 40 la fertilidad ya empieza a bajar mucho, ¿no? Entonces al final es lo que decíamos, ¿no? Al principio, entre que estudiamos o no encontramos pareja, que es el principal motivo de posponer la maternidad, es no encontrar la pareja ideal. Y hay un estudio de una psicóloga muy interesante que
dice que posponemos la maternidad porque nos hemos imaginado una imagen de nosotras mismas siendo madre que no cuadra con el momento actual de cómo seríamos siendo madre, ¿no? Y eso hace que pospongamos la maternidad con un riesgo de quedarnos sin hijos involuntario, ¿no? Por falta de información. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Ser consciente del riesgo de no tener descendencia por falta de información, que es lo que tendríamos que resolver, ¿no? Y compartir esa información, porque bueno, al final es una técnica que dura unos 10-12 días, que los riesgos existen, pero son mínimos, porque al final, pues pasar en quirófano, la cirugía es unos 20 minutos, la solemos hacer con una sedación, que estás dormida, pero respiras por ti mismo. Y estás en clínica, igual estás 1 hora, 2 horas en la clínica, vemos que estás todo bien, que el dolor está controlado. Es una cirugía ambulatoria, ¿no? Que toleras la comida, que las constantes están bien y ese día pues sí que indicamos reposo, un poco de vida tranquila en casa, pero al día siguiente ya normalmente la mayor parte de las mujeres, no todas, pero pueden hacer vida normal. Y cuando ya viene la regla al cabo de 7 días, que es una regla falsa inducida por la descarga ovulatoria, pues al cabo de 7 días ya te encuentras mucho mejor. Bueno, yo también creo que es importante que invertir en medidas sociales, ¿no? Que Claro, permitan también la maternidad, porque el eso es lo problema que nos ideal. encontramos es que esta sociedad no está preparada para las mujeres, bueno, para las parejas en general, para maternar, paternar. Eso punto número uno. Los horarios no son compatibles, no hay ayudas y un largo etcétera, ¿no? Y Totalmente. luego, eso, falta educación menstrual y sexual que nos ayude a entender o a conocer. O sea, Sí, esto que pasa de que disminuye la reserva ovárica a partir de los 35 años, exacto. cómo identificar si estamos ovulando o no. O sea, menstruar, sangrar no es sinónimo ni de tener una ovulación cada mes, ¿no? Y todo esto al final, creo que hay mucho trabajo por hacer y Es que, la vitrificación debe ser un recurso más. exacto, es Pero una opción más. O sea, no esta es lo moda que decía al que hay creo en principio. Estados Unidos de regalar la vitrificación de ovocitos a los 25 cuando Claro. te gradúas, bueno, pues qué tal si empezamos a mover otras medidas también para que lo Ya, ya. ideal, o sea, que es el embarazo fisiológico pueda tener lugar, ¿no? Pero es Claro, importante eso es lo prevenirlo. ideal. Lo que pasa que es verdad que al final, como se ha pospuesto todo tanto en la sociedad, ¿no? Porque ahora Mm, acabas el cole, el instituto con 18 años, estudias la carrera 4 o 6 mm, años, te estableces a nivel económico, laboral. Claro, hay toda una serie de pasos que si no tienes la información no piensas, hola, es importante no, intentarte tener ese embarazo, ¿no? Antes, entre los 20 y los 30, prácticamente económicamente, laboralmente, es un desafío. no, Evidentemente, no. eso es lo mejor, porque al final un embarazo a una edad temprana tiene menos riesgo que un embarazo más adelante, ¿no? Mm, Pero es lo que digo, ¿no? Son riesgos asumibles, ¿no? Por la evidencia que tenemos y por la experiencia que tenemos, que al final lo importante es la edad del óvulo y que ser mamá después de los 40 años tampoco es una cosa de la sociedad de ahora. O sea, antes había mamás que tenían 12 hijos y el último antes de la menopausia. mm, Y eran mamás más allá de los 40 años. mm. El tema es que es tener el primer hijo más allá de los 40 años, ¿no? Que es un poco lo más novedoso y al final es una cosa que nos hemos adaptado a la sociedad que nos obliga, ¿no? Entre comillas. Sí, sí. Y lo peor es ni tener la posibilidad de ser mamá pronto, por decirlo de una manera, ni tener la información para serlo después. Mm, exacto. Entonces, al final sí que es importante esto. Mira, preguntan, ¿cómo afecta la vitrificación en la salud futura del bebé concebido a partir de óvulos vitrificados? A ver, en principio es segura, es una técnica segura y hay mucha experiencia y muchos recién nacidos y hay niños y adultos que han sido concebidos a través de óvulos y no hay riesgos así puntuales identificados de cara a la salud del bebé. Vale. Otra pregunta, ¿cómo influye la edad de la mujer en la calidad de los óvulos que se vitrifican? Bueno, un poco esto lo hemos- Eso, sí, eso, mira, eso es el riesgo de aneuploidías, ¿no? Pues un poco antes de los 35 años hay más o menos un 20-25% de embriones que estarán cromosómicamente alterados. A partir de los 35-37 ya casi la mitad están cromosómicamente alterados y más allá de los 38 casi el 70% hasta hacer un plató a los 42-43 que es el 90% de los embriones que están enfermos. Entonces la edad es una cosa que no hemos conseguido cambiar y que sí que es importante y que tiene un impacto muy importante, porque al final el óvulo es la célula más grande, es la que tiene más poder de cara a la calidad del embrión, que es el futuro bebé. Mira,
¿Podéis comentar cuánto tiempo se pueden tener guardados los ovocitos y qué pasa si al final no los queremos usar? A ver, en España ese tema es un tema delicado porque al final los óvulos tienen un poco el peso de un embrión. O sea, tú los puedes congelar, pero no los puedes destruir. Decir, mira, ya no los quiero, los tiro a la basura. No se puede. Que es un poco diferente del semen, ¿no? Porque el semen a veces sí que lo congelas y se puede destruir, ¿no? Vale, El proceso es más complejo, pero eh, no se pueden destruir. Entonces, es verdad que si cuando los congelas, pues tienes que tener ese mantenimiento de tenerlos congelados hasta que hay unas razones médicas o que no los puedas conservar, por decirlo de una manera, o porque hay una enfermedad que impida ser mamá, o porque ha llegado la menopausia, o porque dices, mira, ya no los quiero, o entonces, si los has congelado cuando tenías menos de 35 años y eres una mujer sana que cumple los prerequisitos, si quieres los puedes dar a una, otra mujer o a otra pareja, o se pueden dar también a la ciencia. Pero es verdad que son un engagement y es una sí. información que también hay que dar, que no se pueden Vale. congelar y decir de aquí 2 años, ay, ya no os quiero. Y una pregunta, una vez tú los vitrificas, tenerlos congelados, ¿eso tiene un coste también? Sí, eso depende. Hay unos años que están incluidos en el tratamiento y luego ya tienen un coste, no sé si anual o bianual, que eso, bueno, depende de las clínicas, ¿no? Un poco. Pero que, o Son sea, tú puedes solo tenerlos ahí 15 infinitos. años. Al final, aunque los tengas 25 años, el coste tampoco es tan elevado porque lo vas Mm. pagando o mes a Sí, sí, pero que mes no o hay año a como año. los tengo que usar en un periodo de 7 años. No. No, No. A ver, lo que decíamos, lo ideal es que no los uses nunca, ya, ya. pero no, ni se estropean, ni hay un límite de decir, mira, si no los usas, ya no los podrás usar, ¿no? O sea, es una cosa que da cierta tranquilidad. Vale. Mira, ¿y esto afecta tenerlos más tiempo vitrificados luego en la calidad o cuando se desvitrifican la No, supervivencia? No. hoy en día no. Piensa que tenemos embarazos con embriones y con óvulos congelados de hace muchos años y no se afecta. Los estudios muestran que no afecta. Es verdad que las técnicas de hoy en día son mucho mejores que las que se hacía hace 10 años. O hace 15 o 20 años. Entonces, claro, los que se han congelado más tarde, pues probablemente estén mejor conservados. ¿Por qué técnicas se usan ahora y cuáles se usaban Bueno, antes? bueno, cada vez va cambiando. Ahora se usaba la congelación más lenta, ahora es una vitrificación y probablemente en unos años ya se hará la vitrificación ultra rápida. Claro. Entonces, claro, todo va mejorando. Al final la tecnología y la medicina, cada año que pasa, hay que estar al día y hay que formarse. A ver, por Mm. suerte nosotros en los biólogos que tenemos en la clínica tienen mucha experiencia vitrificando y tenemos un laboratorio muy potente y entonces con esa tecnología que te puedes poner al día, ¿no? Y usar todas esas técnicas que van saliendo día a día. Mira, más preguntas, ¿eh? ¿Cómo funciona el consentimiento de renuncia incluyendo destrucción de ovocitos? Últimamente he oído que no está muy claro a nivel legal. Bueno, lo que tú Bueno, es lo que comentabas, ¿no? comenta. No se pueden destruir. O sea, en España no es una opción destruirlos, salvo que haya una razón médica. Entonces hay que traer unos informes y bueno, es complejo. Pero bueno, todo es verlo en consulta, ¿no? Y ver un poco cuáles son las razones, cuál es la motivación y ver un poco qué opciones hay. ¿Qué factores, qué factores deben considerarse antes de decidir vitrificar óvulos? Bueno, sobre todo lo que comentabas, ¿no? Un poco todo desde el punto de vista integral, un poco alimentación, vitaminas, tiroides y un poco la reserva ovárica y un poco el timing. Lo más importante para mí es tener la buena información, o sea, entender bien el procedimiento, estar tranquila, entender el consentimiento informado, que te acompañen y encontrar un médico que te haga el seguimiento y que te explique un poco paso a paso. Bueno, si tienes un poco de tiempo, ¿no? Y mejorar este contexto y esta calidad, pues mejor también. Yo Claro. te quería preguntar, tema antimulleriana, que es como un poco siempre conflictivo, ¿no? De golpe, hay mujeres que te vienen, no sé, me puedes hacer una antimulleriana. Sin una ecografía, sin nada. Tú, o sea, ¿qué información? Imagínate que les sale baja, ¿qué información les darías tú en consulta? No se están planteando la vitrificación, ¿eh? De entrada. ¿Sería A un ver, motivo para sugerir la vitrificación? bueno, es un motivo. A ver, la antimuleriana baja, lo primero que habría que descartar es que no haya ninguna patología asociada, ¿no? A Mm, por una supuesto. mutación o lo que sea, pero si no hay nada asociado, no hay y preguntar un poco los antecedentes en la familia
Y luego, bueno, dar la información. Es que tener la antimuleriana baja no quiere decir que vas a tener la menopausia antes, pero bueno, sí que puede haber relacionado con la calidad en algún estudio. Pero bueno, al final lo que más pesa es la edad. Pero sí que vale la pena dar la información, ¿no? Porque, bueno, igual no para el primer bebé o para el segundo, pero igual si quieres para el tercero sí que vale la pena congelar óvulos. Al final es dar la información. Hay gente que dice, bueno, yo quiero congelar, o hay gente que dice, no, mira, yo no quiero saber nada. Cuando tenga esa ilusión y ese deseo de maternidad, ya ver en qué situación me encuentro y ya ver entonces qué opciones tengo. Y bien, Vale. ¿no? Pero al menos, a ver, la información no cuesta nada darla. Entonces pedir una antimuleriana porque sí, Si sale baja, normalmente la podemos repetir y hacer una ecografía también sí, para ver. por Es que es una reaccionarla por la cosa ecografía. puntual del. Vale. Uy, ¿estás casi en voz? Sí, ya está, ¿no? Creo. Vale, la Sí. última, lo último, que podíamos repetirla. Sí, claro, lo ideal sería repetirla y completar con una ecografía, idealmente al inicio del Mm, ciclo, para ver realmente si esa antimuleriana se corresponde con la analítica y con la ecografía. A veces tienes antimulerianas muy bajitas y tienes respuestas sorprendentemente mm, buenas de la sí, sí. estimulación. O sea que bueno, siempre hay que cogerlo con pinzas, explicar la información, descartar que no haya realmente alguna patología de base, como un síndrome de X frágil o alguna mutación que pueda Mm, estar relacionada con una baja reserva y que pueda tener consecuencias más graves, pero a partir de ahí es un poco como compartir la información. vale, bueno, perfecto. Y mira, más. Si congelas a los 35 y a los 37 buscas embarazo, ¿qué recomendáis? ¿Usar los ovocitos o buscar embarazo fisiológico? A ver, si no hay ningún antecedente previo, yo soy más partidaria de buscar embarazo fisiológico y guardar Yo los que también. tienes por si acaso para el segundo o para el tercero, Mm, si te mm. animas. O por si este primero no llega, ¿no? Sí, pero si llega natural siempre es mejor. Sí, pero que... Entonces, a los 37 años tienes aún una tasa de éxito buscando fisiológicamente, naturalmente, mm, que puede estar bien, ¿no? Otra cosa es que digas, bueno, es que ya he tenido 3 pérdidas gestacionales, no quiero volverlo a vivir. Bueno, entonces igual vale la pena coger esos óvulos, hacer un diagnóstico genético preimplantacional e intentar minimizar, después de estudiar bien todas las causas, pues que se repita eso, ¿no? Y este consejo a una mujer de 40 años que tiene óvulos vitrificados, ¿también se lo recomendarías? Hay que explicarle. O sea, hay que Los explicarle, riesgos, digo, ¿no? puedes buscar embarazo, tienes un riesgo de pérdida más o menos de embarazo de primer trimestre de X, Mm, se asume, no se asume, y, exacto. o valorar hacer una FIP con 40 años y guardar los de 35 para el futuro también. O sea, con 40 años es una edad que si tienes buena reserva se puede valorar también repetir una FIP ya de con embriones, con semen, para crear embriones e intentar hacer el transfer con el diagnóstico genético preimplantacional. Ya depende mucho del caso. ¿Has buscado embarazo antes? ¿No has buscado nunca? Bueno, también a Ya. nivel personal, ¿no? De creencias, Mm, ¿qué te hace más ilusión, ¿no? De hacer un tratamiento de FIP tampoco es una cosa que normalmente vayas de y primeras. funcione. No, Exacto. pero yo sí que me he encontrado pacientes que tienen óvulos vitrificados y que están cerca de los 40 cuando se plantea la búsqueda de embarazo. Y a mí sí que me ponen esta pregunta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me pongo Totalmente. directamente a buscar a ver si de forma natural me quedo embarazada? O me voy directamente ya a descongelar, a fecundar y hacerme... Bueno, hay que Es un explicar un tema un poco, poco ¿no? conflictivo porque, bueno, yo Bueno, pues les informo lo que tú has dicho, ¿no? Riesgo exacto. de aborto, de que, que no sea un aborto, pero más riesgo, pues, De de trisomía, sí, de tener. trisomías, Claro, exacto. son riesgos, como todo, asumes una cosa. Al final es tener la información para decir, bueno, yo puedo asumir hasta aquí, o prefiero no asumir, o prefiero asumir ese riesgo y buscar natural, o no asumirlo e intentar. Tampoco tienes garantía de que todo siempre va a salir bien, ¿no? No. Pero al final sí que es importante compartir la información, ¿no? De manera clara para que todo el mundo la pueda entender. También puedes tener un embarazo a los 30 y pocos y que tampoco vaya bien, ¿sabes? Que es que nada es garantía. Totalmente, sí, sí. No, porque tampoco transmitir el mensaje que si te quedas a los 28 no hay ningún problema. Que no. No, no, no. Bueno, por ahora ya no hay más preguntas. Bueno, se me ha pasado volando. Sí, 50 minutos, ¿eh? Pues Ha sí. sido una conversación súper interesante, Ana, de verdad. Totalmente. Nada, pues ya repetiremos otro día. Claro, pues Ana, estás en el Instituto Marqués Sí. y Y nada, ya digo, la primera visita siempre es gratuita si necesitan información sin ningún compromiso y bueno, yo creo que es una cosa importante, ¿no? A tener en cuenta.
¿no? Porque en consulta haces la primera visita, que yo a veces la hago en mi consulta de gine también, pero es muy rápido, ¿sabes? No tienes ese tiempo de explicar las cosas bien, entonces ahí sí que es un punto positivo tener ese tiempo. Totalmente. Y además tener toda la información también te permite tomar decisiones realmente libres, ¿no? Y reflexionadas y Y valoradas. exacto. Mm, muy bien. Ok. Pues Nada, muchas gracias por gracias este a ti, Laia. ratito, Ana. Y bueno, estamos en contacto. Que tengas muy Gracias, buena Laia. noche. Que vaya muy bien la semana. Gracias a Igualmente. todas. Adiós. Adiós.